A lo largo de la historia, muchas personas han nacido rodeadas de títulos de nobleza y del derecho a comandar súbditos y ejércitos, pero solo unos pocos estaban destinados a alcanzar la verdadera grandeza, convirtiéndose en leyendas cuyos nombres se perpetúan a través de los siglos. Napoleón Bonaparte fue uno de los hombres más poderosos del mundo, con una personalidad compleja y una extraordinaria fuerza de voluntad. Pretendía conquistar un rico imperio y elevar a Francia a la categoría de país más importante del mundo. A pesar de ser una figura tan importante en la historia de Francia, la familia de Napoleón era en realidad de origen italiano. Su padre se llamaba Carlo Maria Buonaparte y descendía de un linaje noble que vivía en la región italiana de la Toscana. Su madre era María Letizia Ramolino, una mujer austera y valiente que se casó con solo 14 años y dio a luz a una numerosa prole de 12 hijos y tuvo una gran influencia en la crianza y educación de Napoleón. Bautizado con el nombre de Napoleone di Buonaparte, nació el 15 de agosto de 1769 en la ciudad de Ajaccio, situada en Córcega, isla que perteneció al dominio italiano, pero que fue anexionada por Francia en 1768. Cuando tenía 9 años, su familia lo envió a la Francia continental, donde Napoleón comenzó sus estudios en una escuela religiosa, pero pronto fue trasladado con una beca a una academia militar en Briey-le-Château. Durante gran parte de su juventud, Napoleón fue objeto de burlas por parte de sus compañeros debido a su lugar de nacimiento, su baja estatura, sus costumbres y por hablar francés con un fuerte acento, típico de los habitantes de Córcega. En cuanto a la cuestión de la baja estatura de Napoleón, en realidad no es más que una leyenda. Esta fama fue creada por los propagandistas ingleses que buscaban desmoralizar la imagen de Napoleón durante su ascenso al poder. Aunque de joven se le consideraba bajo por su edad, de adulto Napoleón medía alrededor de 1,69, lo que se consideraba una altura normal para los estándares de la época. Napoleón completó sus estudios en la famosa École Militaire de París, graduándose como oficial de artillería, siendo el primer estudiante nacido en Córcega en lograr esta hazaña. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, las tensiones entre Francia y Córcega aumentaron considerablemente, por lo que Napoleón regresó rápidamente a su ciudad natal. Cumplía los 23 años Napoleón y se involucró en levantamientos militares, mostrándose como un ferviente nacionalista de Córcega y defendiendo los ideales de independencia de su patria, con el patriota Pasquale Paoli como principal mentor. La relación entre Napoleón y Paoli era problemática, ya que Paoli consideraba al difunto padre de Napoleón un traidor por haber abandonado su causa por la independencia de Córcega, y las diferencias políticas entre ambos se hicieron más y más polémicas a medida que Napoleón se aliaba con los ideales revolucionarios franceses. Como resultado de este destacamento, Napoleón resultó dañado durante un ataque francés destinado a invadir Cerdeña en 1792, recibiendo órdenes confusas durante la batalla y recibiendo la orden de retirarse de su posición, abandonando sus preciosos cañones en el campo de batalla. Las órdenes procedían de un oficial elegido por Paoli y la familia de Napoleón se convirtió en objeto de persecuciones políticas en Córcega, lo que tradujo en un ataque a la casa de los Bonapartes, que fue destruida en un incendio provocado. Napoleón y su familia se vieron obligados a huir a Córcega y trasladarse a la Francia continental, donde se instalaron en la ciudad de Tolón. Esto hirió profundamente a Napoleón y desarrolló un rencor contra Córcega y sus habitantes. También le motivó a cambiar definitivamente su nombre de bautismo a los 27 años, de Napoleone di Buonaparte, a la versión francesa del nombre, convirtiéndose en el famoso Napoleón Bonaparte. Hacia el año 1792, Francia se encontraba en una situación muy delicada. Varias potencias europeas como el Reino Unido, Austria, Prusia e Italia estaban en guerra con Francia, mientras que la Revolución Francesa desestabilizaba toda la estructura de la monarquía que gobernaba el país. Con la Revolución Francesa adquiriendo nuevos tintes políticos, la guerra civil se extiende por toda Francia entre diversas facciones políticas rivales. En medio de este caótico contexto, Napoleón se vio envuelto en una acción militar por parte del gobierno contra algunas ciudades rebeldes del sur de Francia. En 1793, Napoleón publicó un panfleto pro-republicano en el que defendía los ideales de la revolución. Las agudas palabras escritas por Napoleón acabaron llamando la atención de Maximilien Robespierre, el principal líder del partido jacobino.
Robespierre es famoso por haber sido uno de los gobernantes más emblemáticos y controvertidos de la historia. Sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad verificados con el gobierno del terror que implantó en Francia. Su radicalismo se tradujo en varias acciones antidemocráticas, persecución y asesinato de opositores a su gobierno. El acercamiento a Robespierre fue muy beneficioso para Napoleón, que ahora estaba insertado en la política francesa, donde empezó a ganar cada vez más influencia en los asuntos de Estado. Durante el sitio de Tolón, que tuvo lugar en 1793, Napoleón fue nombrado comandante de artillería de las fuerzas republicanas. Su papel fue de gran importancia durante el conflicto, ya que formuló un plan para capturar una colina donde los cañones republicanos podrían dominar el puerto de la ciudad y obligar a los barcos británicos y españoles a retirarse. La victoria contra las tropas anglo-españolas y la toma de Tolón eleva el estatus de Napoleón al rango de general de brigada a la edad de 24 años. Unos meses más tarde, Napoleón fue enviado al mando de las tropas que operaban en la frontera con Italia durante la Primera Guerra de Coalición. Napoleón elaboró planes para atacar el reino de Cerdeña y condujo al ejército francés a la victoria en la batalla de Saordio en abril de 1794. A continuación, Napoleón y sus tropas libraron otras batallas en la región de los Alpes Marítimos, sometiendo a otras ciudades y pueblos enemigos. Pero un giro del destino sorprendió a Napoleón, ya que el líder jacobino Robespierre fue detenido por sus abusos de autoridad, condenado a muerte a la guillotina y ejecutado en una plaza pública el 28 de julio de 1794. La muerte de Robespierre y el surgimiento de un nuevo gobierno desencadenan una serie de persecuciones políticas en Francia y Napoleón es investigado por su asociación con los jacobinos y detenido y puesto bajo arresto domiciliario en la ciudad de Niza, en la costa sureste de Francia. Para escapar de esta situación, Napoleón escribió una carta en la que defendía la legitimidad de sus acciones y sus buenas intenciones para el futuro de Francia, y fue absuelto de todos los cargos y liberado el 20 de agosto de 1794. Durante el año 1795, la vida de Napoleón sufriría nuevos cambios. Comienza su noviazgo con la joven Désirée Clary, una pasión que le inspira una novela romántica titulada Clisson et Eugénie. Sobre un soldado y su amante, un claro paralelismo con la propia relación de Napoleón con Désirée. Pero si su vida amorosa iba bien, no podía decirse lo mismo de su carrera militar. El 15 de septiembre, Napoleón fue destituido de su cargo de general y se le suspendió la paga por su negativa a servir en la campaña de la Vendée. Se enfrentó a una situación financiera difícil y a unas perspectivas de carrera reducidas. Napoleón recuperó parte de su estatus social cuando, el 3 de octubre, los monárquicos de París se declararon en rebeldía contra la Convención Nacional. A Napoleón se le encargó el mando de las fuerzas para defender el Palacio de las Tullerías, tarea que cumplió con gran eficacia. El éxito de Napoleón le proporcionó una repentina fama, riqueza y el patrocinio del nuevo gobierno. Este nuevo desarrollo en la carrera de Napoleón fue acompañado por un nuevo romance en su vida, con la hermosa Joséphine de Beauharnais. Napoleón se enamoró perdidamente de Joséphine, hasta el punto de poner fin a su relación con Désirée mediante una carta. Napoleón y Joséphine se casaron el 9 de marzo de 1796. Solo 2 días después de su boda, Napoleón partió para una nueva campaña militar en Italia. Como era muy supersticioso, Napoleón creía que le guiaba una estrella de la suerte, que brillaba especialmente para él en el cielo, y que de alguna manera se manifestaba en su vida a través de su esposa Joséphine. Las convicciones de Napoleón lo hicieron cada vez más confiado e intrépido, avanzando rápidamente sus tropas en suelo italiano y obteniendo muchas victorias consecutivas. En solo 2 semanas, el reino de Cerdeña fue sometido y el norte de Italia quedó bajo dominio francés. Ahora quedaban los austríacos en el camino de Napoleón, pero ni siquiera los numerosos ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico pudieron hacer frente al avance francés. Fue durante este periodo cuando Napoleón comenzó a ganar la fama internacional. Su nombre se exaltó en toda Francia y los altos mandos militares de otros países temían su rápido ascenso, pero ni el propio Napoleón Bonaparte podía imaginar lo grande que llegaría a ser su historia. Las victorias de Napoleón Bonaparte durante sus campañas en Italia aportaron muchos prestigios al joven general francés,
entre ellos la adquisición de numerosas obras de arte de origen italiano procedentes de los saqueos realizados en diversas casas de familias nobles. Durante su estancia en Italia, Napoleón admiró la escultura y la arquitectura italiana y envió a Francia estatuas, tapices y pinturas como prueba de sus logros militares. Algunas piezas fueron confiscadas por el propio Napoleón, que llegó a enviar valiosas prendas y joyas a su amada Joséphine. El apasionado Napoleón siempre pensaba en Joséphine y enviaba constantemente cartas románticas cuyo contenido arrancaba suspiros incluso a las más nobles damas de la corte francesa. En un extracto de una de sus cartas, Napoleón escribió a Joséphine: «Tú a quien la naturaleza ha dado espíritu, dulzura y belleza, tú sola que puedes mover y gobernar mi corazón, tú que sabes muy bien el imperio absoluto que ejerces sobre él». Pero por desgracia de Napoleón, Joséphine rara vez mantenía correspondencia con sus cartas, y cuando lo hacía era de forma seca y casi siempre distante. Para complicar aún más las cosas, Joséphine mantenía una relación extramatrimonial con un joven teniente de húsares. Napoleón estaba aún en Italia cuando se enteró de la infidelidad de su esposa y se puso tan furioso que estuvo a punto de abandonar su campaña militar para regresar a Francia. Después de esto, Napoleón no declaró su amor a Joséphine y a lo largo de los años tuvo varias amantes. Con Napoleón al mando, los franceses obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Rivoli, que tuvo lugar en enero de 1797, en la que los austríacos perdieron unos 14 millones de hombres y como consecuencia de la derrota fueron expulsados del territorio italiano. Ese mismo año, Napoleón y sus tropas se dirigieron al sur de Alemania con el objetivo de atacar el corazón del imperio austríaco. De nuevo, la táctica de Napoleón demostró ser superior en una sucesión de victorias contra las tropas austríacas. Tras perder la batalla de Tarbes en marzo de 1797, los austríacos se dieron cuenta de que no podrían contener el avance de Napoleón, ya que estaba a solo 100 kilómetros de la ciudad de Viena. Sin más alternativas, los austríacos tuvieron que pedir tregua de las hostilidades en un trato de paz. En algunas de sus conversaciones y entrevistas posteriores, Napoleón solía expresar su admiración por los grandes generales del pasado, como Aníbal Barca y Julio César, siendo Alejandro Magno su favorito hasta el punto de adaptar las tácticas del general macedonio para utilizarlas en sus tropas de artillería. Una de las estrategias favoritas de Napoleón era el uso clásico del movimiento de pinza, que consistía en atacar y rodear a las tropas enemigas mientras movía sus piezas de artillería para apoyar la infantería. En un poco más de un año de campañas militares, Napoleón se convirtió en un héroe nacional para el pueblo francés, conquistando la mayor parte del norte de Italia y los Países Bajos, además de enviar innumerables riquezas a Francia, como los preciosos caballos de San Marco, que son un conjunto de estatuas bizantinas de bronce que presentaban 4 caballos. Pero no todos los franceses estaban satisfechos con las hazañas de Napoleón, ya que su rápido ascenso le dio más y más influencia en la política francesa. Algunos monarcas formularon graves acusaciones contra Napoleón, alegando abuso de poder por el saqueo de Italia y advirtiendo que podría convertirse en un dictador. En respuesta a las acusaciones, Napoleón envía al general Pierre Augereau a París para que dirija un golpe de Estado y purgue a los monarcas el 4 de septiembre. Este acontecimiento se conoció como el golpe de Estado del 18 Frusidor, que anuló muchos de los resultados de las elecciones anteriores y apartó a los monarcas de los cargos políticos. Cuando Napoleón regresó a Francia, se le encomendó la planificación de una invasión de Gran Bretaña, pero consideró que este planteamiento era demasiado arriesgado, ya que las defensas costeras y la armada británica devastarían sin duda a las fuerzas francesas. Tras 2 meses de discusiones y planificación, Napoleón consiguió convencer a los demás dirigentes franceses de que abortaran la invasión de Gran Bretaña y como alternativa elaboró nuevos planes para dominar Egipto. La expedición militar de Napoleón en Egipto tenía como principal objetivo bloquear el acceso de los británicos a las rutas comerciales de la India, socavando así una valiosa fuente de productos y recursos de las más diversas índoles. Buscando establecer relaciones sólidas en Oriente Medio, Napoleón planeó unir fuerzas con Tipu, el sultán de Mysore, que era enemigo de los británicos. También planeó establecer relaciones con los príncipes indios
y junto con ellos atacar a los británicos que llevaban mucho tiempo oprimiendo al pueblo indio. Antes de partir hacia Egipto, Napoleón fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias y dispuso de un equipo de 167 científicos, entre matemáticos, naturalistas y químicos, que viajarían con las tropas con la misión de realizar experimentos y recoger artefactos históricos. Entre los descubrimientos realizados por los investigadores franceses se encuentra la famosa piedra de Rosetta, que es una importante estela en la que están inscritas 3 versiones de un decreto emitido en Memphis durante la dinastía ptolemaica. Los estudios realizados sobre la piedra de Rosetta fueron cruciales para descifrar los jeroglíficos egipcios, lo que permitió avanzar en el estudio y la comprensión de la vida, las creencias y las costumbres del antiguo Egipto. De camino a Egipto, Napoleón llegó a la isla de Malta el 9 de junio de 1798. Malta estaba controlada por el Orden de los Caballeros Hospitalarios, una importante organización que participó en varias guerras durante la Edad Media y gozó de gran prestigio en Europa. Pero eso no impidió que Napoleón exigiera la sumisión de este territorio y tras una resistencia simbólica por parte del gran maestre Ferdinand von Hompesch, los caballeros se rindieron y Napoleón capturó una importante base naval con la pérdida de solo 3 hombres. El 1 de julio Napoleón desembarcó en Alejandría y pocos días después libró la batalla de Shurbakit, que tuvo lugar el 3 de julio contra el ejército otomano compuesto por una caballería mameluca, la casta militar diligente de Egipto. Napoleón ganó esta batalla alineando sus fuerzas en cuadros de infantería, una táctica que bloqueaba el avance de la caballería enemiga, ya que los soldados franceses podían disparar sus mosquetes en diferentes direcciones y proporcionar apoyo a las unidades vecinas. Ya el 21 de julio se libró la famosa Batalla de las Pirámides a solo 24 kilómetros de las pirámides de Giza en las afueras del Cairo. La batalla fue desastrosa para los mamelucos que perdieron unos 2.000 guerreros. Sin embargo, Napoleón informó de una baja de solo 29 muertos y 260 heridos de las tropas francesas. Esta victoria elevó la moral del ejército francés. Pero la expedición de Napoleón no permanecería intacta por mucho tiempo, ya que el 1 de agosto la Marina Real Británica y la Marina de la República Francesa libraron una devastadora batalla naval en la bahía de Aboukir, en la costa mediterránea del río Nilo. La batalla del Nilo ha sido convocada. Podría decirse que es el enfrentamiento naval más decisivo de la gran época de la vela y el éxito más espléndido y glorioso que ha logrado la Armada Británica, permaneciendo en la memoria británica por sus representaciones en un gran número de dibujos, pinturas, poemas y obras de teatro. Incluso después de esta derrota, Napoleón no se retiró de Egipto y a principios de 1799 trasladó un ejército a la provincia otomana de Damasco en Siria. Napoleón dirigió a 13.000 soldados franceses en la conquista de las ciudades costeras de Arish, Gaza, Jaffa y Haifa. Fue durante estas conquistas cuando la brutal personalidad de Napoleón salió a relucir, especialmente durante el ataque a la ciudad de Jaffa, donde ordenó ejecutar a la guarnición y a 1.400 prisioneros con bayonetas y ahogándolos para ahorrar balas. Tras un infructuoso ataque a la fortaleza de Acre, Napoleón dirigió sus tropas de vuelta a Egipto, pero a medida que pasaban los días se volvía cada vez más impaciente y despiadado, ya que muchos soldados de su ejército sufrían una epidemia de peste bubónica. Insatisfecho con la lentitud de la marcha, Napoleón ordenó que los soldados afectados por la peste fueran envenenados con opio. El número de muertos sigue siendo un misterio. Se perdió hasta 580 vidas. Mientras luchaba en Egipto, Napoleón recibió la noticia de que Francia había sufrido una serie de derrotas ante una nueva coalición de países europeos, liderada por Gran Bretaña y el Sacro Imperio Romano. Esta nueva oleada de batallas se conoció como la Guerra de la Segunda Coalición. El 24 de agosto de 1799, Napoleón aprovechó la salida temporal de los barcos británicos de los puertos costeros franceses y zarpó hacia Francia a pesar de no haber recibido ninguna orden explícita de París. Su ejército permaneció en Egipto bajo el mando de Jean-Baptiste Kleber. Napoleón llegó a París en octubre de ese año y pronto se encontró con una situación precaria. La República estaba en bancarrota y los dirigentes del régimen político llamado Directorio eran considerados ineficaces y impopulares entre la población francesa. Napoleón se dio cuenta de que tenía que dar un paso audaz, que podía poner en peligro su carrera y que cambiaría definitivamente la historia de su vida.
El regreso de Napoleón provocó un gran revuelo entre la población francesa, que estaba muy descontenta con el gobierno dictatorial empleado por el régimen político conocido como el Directorio. Llamado así por el poder ejecutivo, era ejercido por 5 miembros llamados directores. Aunque sufrió algunas derrotas en Egipto, Napoleón regresó como un héroe, siendo aclamado por el pueblo y despertando la preocupación del Directorio, que llegó a acusar a Napoleón de cometer deserción por haberse retirado de Egipto sin haber sido convocado oficialmente. Los cargos no tuvieron éxito debido a la falta de apoyo de los políticos que estaban en contra del Directorio, y Napoleón formó una alianza con Lucien, su hermano menor y presidente del Consejo de los 500, junto con el director Emmanuel Joseph Sieyès y otros aliados. Derrocaron el Directorio mediante un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, que se conoció como el Golpe del 19 Brumario. Este acontecimiento también es considerado por algunos historiadores como el final oficial de la Revolución Francesa. Napoleón y sus aliados formaron un nuevo régimen político llamado consulado, en el que Napoleón fue elegido para el cargo de primer cónsul, obteniendo poderes similares a los de un dictador y el control de los asuntos más importantes de Francia. Preocupado por legitimar su poder, Napoleón redacta la Constitución del año séptimo y consigue su propia elección como primer cónsul, instalándose en el Palacio de las Tullerías. La Constitución fue aprobada en el plebiscito amañado con un 99% de votos a favor de la nueva Constitución. Durante la estancia de Napoleón en Egipto, Francia había perdido casi todos los territorios que había ganado en la guerra de la Primera Coalición. Tratando de revertir esta situación, Napoleón partió de nuevo hacia el norte de Italia, donde se enfrentaría a los ejércitos austríacos. Inspirado en las tácticas del famoso general Aníbal Barca, Napoleón sorprendió a sus enemigos cruzando los Alpes suizos y llegando a Italia por una ruta inesperada. Tras una difícil travesía, el ejército francés entró en las llanuras del norte de Italia sin encontrar mucha resistencia por parte de las fuerzas enemigas. El 14 de junio de 1800 se libró la batalla de Marengo. Napoleón comandaba 24.000 tropas contra 30.000 soldados austríacos. Las fuerzas austríacas avanzaron con una aparente ventaja, pero las líneas francesas nunca se rompieron durante su retirada táctica. Napoleón cabalgaba constantemente entre las tropas, instándolas a resistir y luchar. Casi al final de ese día, los franceses superaron el ataque sorpresa del general Michael von Melas, expulsando a los austríacos de Italia. En un solo mes, Napoleón obligó a los austríacos a buscar un nuevo tratado de paz, consolidando de una vez por todas sus posiciones políticas en París como primer cónsul de Francia. La nueva posición de Napoleón también trajo consigo una nueva oleada de peligrosos enemigos, entre ellos los opositores de los partidos monárquicos y los extremistas jacobinos, que llegaron a temer al hombre cuyas ambiciones parecían no tener límites. Se sabe que Napoleón sufrió varios intentos de asesinato, el más famoso de los cuales tuvo lugar en París la noche del 24 de diciembre de 1800. Aquella noche, Napoleón se dirigía a la ópera para ver el oratorio de Joseph Haydn, cuando un carruaje explotó en la calle justo al pasar su carruaje. Napoleón salió ileso de este atentado, aunque la explosión mató a una docena de espectadores, unas 40 personas resultaron heridas y varios edificios fueron dañados o destruidos. Las investigaciones policiales condujeron a los responsables de la fabricación de la bomba, que fueron ejecutados el 20 de abril de 1801. Tras una década de guerra constante, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Amiens en marzo de 1802, poniendo fin a las guerras revolucionarias. Con la paz en Europa y la recuperación de la economía, la popularidad de Napoleón alcanzó sus cuotas más altas, consagrándose en el país como en el extranjero. En enero de 1804, la policía francesa descubrió un nuevo complot de asesinato contra Napoleón, un complot que contaba con la participación de la familia Borbón, los antiguos gobernantes de Francia. En represalia, Napoleón ordenó el secuestro de Luis Antonio de Borbón, duque de Enghien. El duque fue rápidamente ejecutado tras un juicio militar secreto, lo que enfureció a las cortes reales de toda Europa y se convirtió en uno de los factores políticos que contribuyeron al estallido de las guerras napoleónicas. Napoleón utilizó este nuevo complot de asesinato para justificar la creación de un régimen imperial basado en el antiguo modelo romano, en el que habría un sistema hereditario para la familia de Bonaparte, con derechos para gobernar Francia y los demás territorios conquistados. En ese mismo año, 1804, Napoleón fue elegido emperador de los franceses
por un recuento de más de 99% de los votos, llevando a las urnas a casi 3,6 millones de votantes. Esta devoción de la población francesa por Napoleón se consideraba un hecho insólito en la historia de la humanidad. La coronación de Napoleón, oficiada por el Papa Pío VII, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral Notre-Dame de París. Napoleón entró en la ceremonia con la corona de laurel dorada y la mantuvo sobre su cabeza durante todo el acto, honrando así a las costumbres del antiguo Imperio Romano. Una segunda corona, una réplica de la corona de Carlomagno, fue llevada a la ceremonia. Esta fue levantada por Napoleón sobre su cabeza en un gesto simbólico, pero fue colocada sobre la cabeza de su esposa Joséphine, convirtiéndola en emperatriz de toda Francia. Al año siguiente, Napoleón también fue coronado rey de Italia, con la corona de hierro de Lombardía, en la Catedral de Milán, el 26 de mayo de 1805. Creó 18 mariscales del imperio entre sus principales generales para asegurar la lealtad del ejército francés. Sin embargo, el periodo de paz había llegado a su fin en Europa, ya que Gran Bretaña había roto el Tratado de Paz y se aliaba con el Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, Suecia y Austria, iniciando la Tercera Guerra de Coalición. Napoleón sabía que la flota francesa no podría derrotar a la Royal Navy británica en una batalla directa, por lo que planeó alejarla del Canal de la Mancha. El plan se vino abajo tras la victoria británica de la batalla del Cabo Finisterre en julio de 1805, donde de nuevo la armada francesa fue destrozada por los barcos británicos. Consciente de que tendría problemas si los austríacos recibían refuerzos de los ejércitos rusos, Napoleón trasladó su ejército al sur de Alemania, donde libró la batalla de Ulm entre el 16 y el 19 de octubre de 1805. La batalla de Ulm se considera generalmente una obra maestra de la estrategia, ya que Napoleón organizó sus tropas de tal manera que flanquearon y rodearon las posiciones enemigas, forzando la rendición del general austriaco Karl Mack y capturando un total de 60.000 soldados. El ejemplar rendimiento de los franceses en sus batallas terrestres no fue compartido por la escuadra francesa, que sufrió una aplastante derrota en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre contra la Royal Navy. Esa fue la última vez que Royal Navy fue desafiada seriamente por una flota francesa durante las guerras napoleónicas. Tras la campaña de Ulm, las fuerzas francesas consiguieron capturar Viena en noviembre. La caída de Viena proporcionó a los franceses una enorme recompensa, ya que capturaron 100.000 mosquetes, 500 cañones y los puentes intactos sobre el río Danubio. Ya el 2 de diciembre se libró la batalla de Austerlitz en Moravia. La batalla se considera a menudo un ejemplo táctico a seguir por la ejecución casi perfecta de un plan calibrado pero peligroso, de la misma talla que la batalla de Cannas, librada por Aníbal Barca contra Roma unos 2000 años antes. El desastre de los aliados en Austerlitz sacudió significativamente la fe del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Francia y Austria volvieron a acordar un armisticio entre ambas potencias. Napoleón llegó a decir: "La batalla de Austerlitz es la mejor de todas las que he librado". Después de Austerlitz, Napoleón dividió los estados alemanes conquistados y estableció la Confederación del Rin, poniendo fin al Sacro Imperio Romano. Esta reorganización de los territorios terminó por alarmar el reino de Prusia, que se vio amenazado por el constante avance de los franceses. El rey Federico Guillermo III de Prusia cedió a los ruegos de su esposa y sus ministros, formó nuevas alianzas con Rusia, Sajonia, Suecia y Gran Bretaña y entró en guerra contra Napoleón. Napoleón invadió Prusia con 180.000 soldados, marchando rápidamente por la orilla derecha del río Saale, librando las batallas de Jena y Austerlitz el 14 de octubre. Los franceses derrotaron rápidamente a los prusianos y les infligieron grandes bajas, con varios comandantes enemigos muertos o incapaces de luchar. Esta victoria fue especialmente provechosa para el ejército de Napoleón, que en un solo mes logró capturar más de 2.000 cañones y cientos de carros de municiones, y luego Napoleón y sus tropas capturaron la ciudad de Berlín, la capital del rey de Prusia. Hubo un saqueo a gran escala de la ciudad y Prusia se convirtió en un estado cliente de Francia, obligado a pagar grandes indemnizaciones. Durante su estancia en la ciudad, Napoleón visitó la tumba de Federico el Grande, antiguo rey de Prusia, y al parecer dijo a sus mariscales: "Me quito el sombrero, señores. Si estuviera vivo no estaríamos hoy aquí".
Durante 1806, Napoleón buscó formar nuevas alianzas en Oriente Medio. El emperador otomano Selim III reconoció a Napoleón como aliado, al igual que el rey Ali Shah Qajar del Imperio Persa. Sin embargo, Napoleón no pudo formar alianzas eficaces debido a la intervención de Gran Bretaña y Rusia, que declararon la guerra al Imperio Otomano. Napoleón se había convertido en una leyenda viviente y pocos se atrevían a desafiar su posición como emperador o como general en el campo de batalla, pero su futuro aún guardaba muchos giros y grandes momentos. Napoleón ha recorrido un largo camino desde que salió de Córcega en su juventud, pasando por sus memorables batallas en los más diversos escenarios, donde desafió a reyes y generales y consiguió numerosas victorias. Napoleón ocupaba ahora el cargo de emperador de Francia y por tanto ejercía el control sobre gran parte de Europa continental a principios del siglo XIX. También llamado Primer Imperio Francés, en su apogeo contaba con 130 departamentos y gobernaba a más de 44 millones de súbditos, con una amplia presencia militar en Alemania, Italia, Austria y Prusia. Francia se había convertido en una potencia militar envidiable, pero todavía había enemigos capaces de desafiar su soberanía, como Gran Bretaña y el gigantesco Imperio Ruso, que enviaba constantemente ejércitos a Alemania y Prusia con la intención de instigar revueltas entre la población local y expulsar a los franceses de la región. El 21 de noviembre de 1806, Napoleón promulgó el Decreto de Berlín, que prohibía a las naciones europeas comerciar con Gran Bretaña con la intención de dañar las arcas británicas y debilitar su economía, creando así el llamado sistema continental. Sin embargo, el decreto no fue bien recibido entre las naciones europeas, dominada por los franceses, y los casos de contrabando de mercancías crecieron exponencialmente, causando más problemas económicos a Francia que a Gran Bretaña. En febrero de 1807 se produjo la sangrienta e inconclusa batalla de Eylau, en la que el gran ejército de Napoleón se enfrentó al ejército imperial ruso comandado por el general de origen alemán Levin von Bennigsen en la región de Prusia Oriental. Al principio de la batalla, un ataque frontal de Napoleón fracasó, con pérdidas catastróficas. Para revertir la situación, el emperador lanzó una carga masiva de caballería contra los rusos. Esto dio suficiente tiempo a la derecha francesa para organizarse y contraatacar a sus enemigos. Los franceses obligaron a los rusos a retirarse después de un combate nocturno, pero el número de muertos en ambos bandos fue un alto precio que pagar y el mito de la invencibilidad de Napoleón se tambaleó mucho. Según las estimaciones de los historiadores alemanes, los franceses sufrieron más de 29.000 bajas entre muertos y heridos graves. La venganza francesa llegaría unos meses después, el 14 de junio, de la famosa batalla de Friedland, donde Napoleón volvió a enfrentarse al general Bennigsen, pero esta vez los franceses estaban bien preparados. Confiando en la superioridad numérica y en la vulnerabilidad de los rusos que estaban de espalda al río Aye, Napoleón llegó a la conclusión de que había llegado el momento y ordenó un ataque masivo contra el flanco izquierdo ruso. El ataque francés hizo retroceder al ejército ruso y lo presionó contra el río. Incapaces de soportar la presión, los rusos rompieron sus formaciones y comenzaron a huir a través del río, donde muchos se ahogaron. El ejército ruso sufrió terribles bajas en Friedland, perdiendo más del 40% de sus soldados en el campo de batalla. La aplastante victoria de Napoleón fue suficiente para poner fin a la guerra de la Cuarta Coalición, con el emperador Alejandro I de Rusia buscando una negociación de paz y uniéndose al sistema continental contra Gran Bretaña. Así se crearon los tratados de Tilsit, el primero de los cuales fue firmado por Napoleón y Alejandro I en una reunión celebrada en una balsa en medio del río Neman. Lo primero que dijo Alejandro a Napoleón fue: "Odio a los ingleses tanto como tú", con lo que probablemente pretendía estrechar lazos con el emperador francés. El segundo tratado se firmó con Prusia el 9 de julio. Las tierras perdidas por Prusia se convirtieron en el nuevo reino de Westfalia, gobernado por Jerónimo, hermano de Napoleón. El humillante tratado delegado a Prusia en Tilsit provocó un profundo y amargo antagonismo que se agravó a medida que avanzaba la era napoleónica. Napoleón mantuvo sus esfuerzos para impedir que los países del continente europeo comerciaran con Gran Bretaña, pero el Reino de Portugal, bajo el reinado de Juan VI, decidió desafiar las órdenes francesas, reanudando las relaciones diplomáticas y comerciales con los británicos.
Como castigo, Napoleón envió a 24.000 soldados franceses al mando del general Jean Andoche Junot para invadir Portugal. Los franceses contarían con la ayuda de los españoles, que llevaban tiempo buscando un pretexto para hacer la guerra a los portugueses. Para huir de los franceses, Juan VI, acompañado de toda la familia real y de un gran séquito de nobles, se embarcó hacia Brasil, abandonando el pueblo portugués a su suerte. Para explicarse ante el pueblo, Juan ordenó que pusieran carteles en las calles en los que indicaba que su marcha era inevitable y recomendó a todos que mantuvieran la calma, el orden y no se resistieran a los invasores. Con Portugal asegurado, Napoleón dirigió su atención al Reino de España, ya que era su aliado, pero que mostraba ambiciones de expandir su influencia y podía convertirse en una nueva amenaza en el futuro. Así, en 1808, la Francia napoleónica ocupó España y Napoleón instaló a su hermano mayor, José Bonaparte, en el trono español. El pueblo español no aceptó pacíficamente la ocupación francesa, comenzando el periodo de la Guerra Peninsular, que duró 6 años y minó significativamente a los ejércitos franceses. Las derrotas francesas en la batalla de Bailén y en la Vimiero obligaron a Napoleón a intervenir personalmente en los combates. Bajo el mando de su emperador, el ejército francés infligió una serie de aplastantes derrotas a las fuerzas españolas, y el 4 de diciembre de 1808 Napoleón hizo entrar a sus 80.000 soldados en la ciudad de Madrid. Los británicos, que apoyaban a los españoles, se retiraron rápidamente de España tras una última resistencia en la batalla de La Coruña en enero de 1809. El imperio de Napoleón estaba lejos de conocer la paz porque en ese mismo año de 1809 los austríacos tomaban una nueva ofensiva contra Francia. A primera hora de la mañana del 10 de abril, el ejército austríaco invadió Baviera. El primer ataque austríaco sorprendió a los franceses. El propio Napoleón estaba todavía en París cuando se enteró de la invasión. Así comenzó la guerra de la Quinta Coalición. Napoleón ideó un plan para aislar a los austríacos, obteniendo una importante victoria en la batalla de Eckmühl. Luego los franceses marcharon a la ciudad de Viena, que fue capturada por segunda vez. Entre el 21 y 22 de mayo se libró la batalla de Aspern y Asling, que se caracterizó por una violenta lucha en la que el continuo bombardeo de la artillería austríaca obligó a Napoleón a retirar sus fuerzas. Esta fue la primera derrota que sufrió Napoleón en una batalla importante, lo que causó emoción en muchas partes de Europa, que demostró que podía ser derrotado en la batalla. Tras 6 semanas de planificación, Napoleón comandó una nueva ofensiva en la que sería la mayor batalla de su carrera hasta el momento, la batalla de Wagram. Napoleón cruzó el río Danubio con 172.000 soldados durante la noche del 4 de julio y atacó al ejército austríaco de 136.000 hombres. Los franceses golpearon la derecha y el centro de las fuerzas austríacas. La marea de la batalla cambió y Napoleón lanzó una ofensiva a lo largo de toda la línea enemiga, que se partió por la mitad e hizo insostenible la posición austríaca. Los austríacos intentaron retirarse, pero fueron perseguidos y derrotados unos días más tarde en la batalla de Znaim, donde se rindieron y pidieron un armisticio, poniendo así fin a la guerra. Con el fin de la guerra, Napoleón regresó a Francia, donde comenzó a vivir un terrible dilema, ya que necesitaba un heredero para hacerse cargo del vasto imperio conquistado. Pero durante todo el tiempo que estuvieron casados, su esposa Josefina fue incapaz de darle un solo hijo. El 10 de enero de 1810, Napoleón se divorció de Josefina y comenzó a buscar una nueva esposa de noble linaje, encontrando una hermosa candidata de 18 años llamada María Luisa, duquesa de Parma e hija del emperador Francisco II de Austria. Buscando formalizar la reciente alianza con Austria a través de un vínculo familiar, Napoleón se casó con María Luisa el 1 de abril de 1810, convirtiéndola en la segunda emperatriz de los franceses. María estuvo a la altura de las expectativas de su marido, dando a luz a un niño el 20 de marzo de 1811, que se conoció como Napoleón II y recibió el título simbólico de Rey de Roma. La felicidad de Napoleón por haber concedido un heredero se vio ensombrecida por una nueva amenaza procedente de Europa del Este, ya que la nobleza rusa comenzó a presionar al emperador Alejandro I para que rompieran su alianza con Francia, y las tensiones entre ambas potencias aumentaron con las violaciones del sistema continental por parte de los rusos. Napoleón fue informado de que Rusia estaba planeando una nueva alianza con Gran Bretaña y una invasión de Polonia. Furioso por la ruptura del acuerdo de paz firmado en Tilsit, Napoleón amplió su ejército hasta un total de 450.000 hombres
y, desoyendo los consejos de no invadir el interior de Rusia, emprendió una nueva campaña militar. Napoleón había obtenido impresionantes victorias contra todos los adversarios que se atrevían a desafiarle, pero la decisión de invadir Rusia traería consecuencias inimaginables para el emperador francés. Napoleón Bonaparte pasó gran parte de su vida adulta en el campo de batalla, luchando en muchas guerras consecutivas y luchando por hacer realidad su sueño de establecer un imperio próspero y duradero. Para lograr sus objetivos, Napoleón subyugó reinos e imperios de toda Europa, con innumerables vidas perdidas en más de 15 años de batallas. Ahora Napoleón marcha con su gran ejército hacia el corazón del poderoso imperio ruso. Napoleón invadió Rusia el 24 de junio de 1812, pero para su sorpresa no encontró ningún ejército numeroso dispuesto a enfrentarse a él en una batalla abierta. En cambio, las tropas rusas solo realizaron ataques ocasionales y luego se retiraron cada vez más hacia el interior del país. Hubo una feroz resistencia por parte de los rusos en la batalla de Smolensk, que tuvo lugar entre 16 y 18 de agosto. En esta batalla, la artillería francesa bombardeó sin piedad la ciudad de Smolensk, destruyendo casi todos los edificios y enterrando a miles de personas en ruinas humeantes. Con más de 15.000 bajas, fue una de las batallas más sangrientas de la invasión. Napoleón dejó Smolensk en llamas y avanzó con su ejército, pero los rusos siguieron retrocediendo y empezaron a aplicar la estrategia del terreno arrasado, que es una estrategia militar destinada a destruir todo lo que pudiera ser útil para el enemigo, como las aldeas que pudieran servir de refugio o los cultivos de alimentos. Los alimentos se hicieron cada vez más escasos a medida que el ejército francés avanzaba en territorio ruso y las líneas de suministro tenían que recorrer muchos kilómetros para llegar a las unidades del frente. Los hombres y los caballos sufrían de hambre y el clima era cada vez más frío a medida que pasaban los días. El 7 de septiembre de 1812 se libró una de las batallas más sangrientas de la historia, la batalla de Borodino. El ejército imperial ruso estaba comandado por el mariscal de campo Mikhail Kutuzov, quien inicialmente ordenó a las tropas rusas avanzar, pero tras sufrir un ataque de la artillería francesa, se dio cuenta de que su situación había cambiado de ofensiva a defensiva. La batalla fue extremadamente desordenada, ya que ambos bandos perdieron soldados debido a la artillería y al fuego de mosquetes. El humo creado por el fuego de los mosquetes se apoderó de la batalla. La infantería y los jinetes tuvieron dificultades para maniobrar sobre los montones de cadáveres y heridos. Fue una masacre horrible incluso para los estándares napoleónicos. Aunque los franceses ganaron, el coste de vidas fue muy alto. El propio Napoleón hizo el siguiente relato de la batalla: la más terrible de todas mis batallas. Los franceses se mostraron dignos de la victoria, pero los rusos se mostraron dignos de ser invencibles. Las fuerzas rusas se retiraron de forma ordenada al sur de Moscú. En un principio el plan de Kutuzov era esperar refuerzos y defender Moscú, pero el rápido avance del ejército francés le obligó a retirarse de la ciudad. Antes de la llegada de Napoleón, Moscú fue incendiada por orden del gobernador Fyodor Rostopchin. El fuego se extendió durante días, dejando la ciudad prácticamente en ruinas por los exhaustos franceses. Napoleón entró en la ciudad asumiendo que su caída pondría fin a la guerra, pero los rusos simplemente lo dejaron esperando. Debido a la falta de alimentos y de un refugio adecuado contra el creciente frío invernal, Napoleón y su ejército se retiraron de Moscú a principios de noviembre. El efecto más devastador del frío sobre las fuerzas de Napoleón se produjo durante su retirada. El hambre unido a la hipotermia provocó la pérdida de decenas de miles de soldados. Casi 10.000 hombres y caballos murieron congelados en una sola noche. Para empeorar las cosas, la retaguardia del debilitado ejército francés estaba bajo el constante ataque de los jinetes cosacos, que aplicaban tácticas de guerrilla para socavar aún más las fuerzas francesas. Entre el 26 y 29 de noviembre tuvo lugar la batalla de Berezina, que aunque se saldó con una ajustada victoria de los franceses, fue un golpe decisivo contra Napoleón, que se vio obligado a acelerar su retirada de Rusia, abandonando 25 piezas de artillería y varios carros con armas y suministros que fueron saqueados por los cosacos. La campaña de Napoleón en Rusia había llegado a su fin, con un resultado desastroso.
De los más de 400.000 soldados que habían emprendido la marcha al inicio de la invasión, menos de 40.000 lograron regresar al territorio del Imperio francés. Los rusos habían perdido 150.000 soldados en la batalla y miles de civiles. La fallida expedición de Napoleón y Rusia abrió nuevas brechas para la aparición de conspiraciones contra su posición como emperador y su vida. Los viejos enemigos de Francia como Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña no perdieron tiempo en formar una nueva alianza con el apoyo de Suecia, España y Portugal. Así comenzó la Guerra de la Sexta Coalición, que se inició en marzo de 1813 y que también fue conocida en Alemania como la Guerra de la Liberación, porque finalmente eliminó el control que los franceses ejercían en los estados alemanes. La situación en la península ibérica tampoco era nada favorable para Napoleón, ya que la guerra peninsular se desarrollaba desde 1807 y ahora una unión de los ejércitos británicos, portugueses y español derrotó al ejército francés al mando del rey José Bonaparte en una batalla que se conoció como la Batalla de Victoria. A pesar de estar en inferioridad numérica, Napoleón no se rendiría fácilmente, obteniendo una serie de importantes victorias en Alemania, como la Batalla de Dresde. Sin embargo, sus enemigos siguieron multiplicándose y presionando cada vez más a las fuerzas francesas. Entre el 16 y el 19 de octubre se libró la Gran Batalla de Leipzig, también llamada Batalla de las Naciones porque fue el mayor conflicto de las guerras napoleónicas, en el que participaron 500.000 soldados, 2.200 piezas de artillería y que costó más de 90.000 bajas en total, lo que la convirtió en la mayor batalla de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La derrota de Leipzig fue desastrosa para Napoleón, que vio destruido un segundo ejército francés, lo que dañó gravemente su reputación de genio militar. Cuando regresó a París a finales de año, sus primeras palabras al entrar al Senado fueron: "Hace un año toda Europa marchaba con nosotros, hoy toda Europa marcha contra nosotros". Visiblemente agitado, Napoleón ya mostraba signos de agotamiento, tanto físico como mental. Su postura, antes altiva, estaba cada vez más encorvada y su rostro mostraba una expresión de pesar y mal humor. Algunos dijeron que se había vuelto loco por el poder al rechazar las condiciones de paz de las propuestas de Frankfurt, en las que seguiría siendo emperador de los franceses, pero quedaría reducido a sus fronteras naturales. Esto significaba que Francia podía conservar el control de Bélgica y Renania, pero debía retirarse de todos los demás territorios. La negativa de Napoleón provocó una nueva oleada de batallas, de las que la coalición salió victoriosa en su mayoría, hasta que el fatídico 31 de marzo de 1814, las fuerzas combinadas de Rusia, Austria y Prusia tomaron la ciudad de París, forzando la rendición de los franceses y poniendo fin a la Guerra de la Sexta Coalición. Alejandro I de Rusia dijo al Senado francés que los aliados de la coalición luchaban contra Napoleón, no contra Francia, y que estaban dispuestos a ofrecer unas condiciones de paz honorables si Napoleón era apartado del poder. Al día siguiente, el Senado aprobó el acta de dimisión del emperador que declaraba a Napoleón depuesto. Sin más alternativas, Napoleón se vio obligado a anunciar su abdicación mediante la firma del Tratado de Fontainebleau el 11 de abril de 1814. Con este tratado, los aliados pusieron fin al gobierno de Napoleón como emperador de los franceses y lo enviaron al exilio en la isla mediterránea de Elba. A Napoleón se le concedió el derecho de comandar la isla y conservar su título de emperador, pero para un hombre que antes había comandado gran parte de Europa, ser el emperador de una sola isla era una humillación insoportable. Tras unos meses de exilio, Napoleón se enteró de que su antigua esposa Josefina había muerto en Francia. La noticia le destrozó. Se encerró en su habitación y se negó a salir durante 2 días. Descontento con la posibilidad de pasar el resto de sus días viviendo como exiliado, Napoleón consigue reunir 700 hombres y escapar de Elba en un barco de guerra. Al llegar a tierra firme, Napoleón fue interceptado por el V Regimiento con órdenes de capturar al antiguo emperador. Napoleón se acercó solo al regimiento, desmontó su caballo y cuando estuvo a tiro, gritó a los soldados: "Aquí estoy. Mata a tu emperador si lo deseas". Muchos de los soldados que estaban allí habían servido a Napoleón durante muchos años y sentían una gran admiración por él. En una muestra de devoción, los soldados respondieron rápidamente: "¡Viva el emperador!". Napoleón llegó a París el 20 de marzo y gobernó durante un periodo conocido como el Gobierno de los 100 días. Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia prometieron desplegar 150.000 hombres para acabar con su gobierno, lo que dio lugar a la Guerra de los 100 días, también conocida como la Séptima Guerra de Coalición.
A principios de junio, las fuerzas armadas de las que disponía Napoleón habían alcanzado los 200.000 y decidió pasar a la ofensiva para intentar abrir una barrera entre los ejércitos británicos y prusiano que se acercaban. El encuentro de los ejércitos tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en la famosa batalla de Waterloo. La coalición estaba dirigida por los británicos bajo el mando de Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Los aliados de la coalición resistieron los repetidos ataques franceses a lo largo del día, hasta que llegaron las tropas prusianas y atacaron el flanco francés, infligiendo grandes bajas. Napoleón aún intentó lanzar una última ofensiva con los batallones de la Guardia Imperial Francesa, pero los prusianos avanzaron sobre el flanco derecho francés y el ejército británico rechazó a la Guardia Imperial, derrotando definitivamente a los franceses. Waterloo fue la última batalla librada por Napoleón, quien, a su regreso a París, descubrió que tanto el poder legislativo como el pueblo se habían vuelto contra él y volvió a abdicar su cargo de emperador, esta vez de forma definitiva, poniendo fin al primer imperio francés. Los británicos exiliaron a Napoleón a la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico. También tomaron la precaución de enviar una pequeña guarnición de soldados para evitar cualquier fuga de la isla. La última residencia de Napoleón fue una vieja mansión llamada Longwood House, que se encontraba en un estado precario, con humedad y moho en las paredes. La salud de Napoleón comenzó a deteriorarse con el paso de los años. Algunos creen que esto se debió en parte a las condiciones insalubres de su casa. Hacia febrero de 1821, Napoleón se dio cuenta de que su vida se acercaba al final y buscó la reconciliación con la Iglesia Católica. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en Longwood House, a la edad de 51 años. En una autopsia posterior, se descubrió que la causa de la muerte fue un cáncer de estómago probablemente originado por un intento de suicidio, en el que Napoleón, al enterarse de que sería exiliado a Elba, ingirió una píldora de veneno que no tenía suficiente potencia para matarlo en ese momento. Napoleón fue enterrado en un sarcófago de cuarcita roja procedente de Rusia, en una tumba situada en un complejo de edificio llamado Les Invalides de París, donde se encuentran museos y monumentos relacionados con la historia militar de Francia. Napoleón se encargó de difundir los valores de la Revolución Francesa a otros países, especialmente en las reformas legales como el Código Napoleónico, que con su énfasis en una ley claramente estricta y accesible, fue un paso importante para sustituir las antiguas leyes feudales. El código sigue en vigor hoy en día con algunas modificaciones. Hoy en día la vida de Napoleón es objeto de debate por parte de estudiosos y políticos de todos los países, siendo visto como un hombre ilustrado y decidido por algunos y como un megalómano ávido de poder por otros. Pero el hecho es que durante gran parte de su vida fue el hombre más poderoso del mundo. Napoleón II, nacido Napoleón Francisco Carlos José Bonaparte, el 20 de marzo de 1811, fue un príncipe imperial de la Casa de Bonaparte, titulado Rey de Roma y único heredero directo de Napoleón I, emperador de los franceses, nacido de su segunda esposa, la archiduquesa María Luisa. Con el exilio y la muerte de su padre, el niño se educó en una fuerte aureola de renacimiento del gran imperio francés, pero su vida fue cercada y podada en favor del mantenimiento de la paz instaurada en el Congreso de Viena. El gran amor de la vida de Napoleón Bonaparte fue Josefina Beauharnais. Su segundo matrimonio con María Luisa de Austria no fue más que una treta para obtener el heredero que Josefina no podía darle. En 1810, el emperador tuvo un hijo, Alejandro, fruto de sus amores con la condesa polaca, María Walewska, pero fue registrado como hijo del marido de la condesa. Por otra parte, al heredero imperial le convenía estar vinculado a una poderosa casa real. Así, tras divorciarse de Josefina, el emperador eligió como esposa a la archiduquesa María Luisa, hija del emperador de Austria, Francisco I. Francia rechazó el nuevo matrimonio de Napoleón. De nuevo, una reina austríaca sería rechazada, y el pueblo tenía diferentes razones para rechazar la unión. El clero francés no aprobaba el divorcio del emperador. Para los republicanos, María Luisa no era más que la sobrina de la austríaca, María Antonieta, la odiada reina guillotinada. Los monárquicos desaprobaban un matrimonio que daba cierta legitimidad dinástica a la familia Bonaparte.
y las personas más próximas al emperador se declararon decididas partidarias de Josefina. Pero Napoleón estaba contento con su matrimonio. Hacía tiempo que buscaba ser aceptado entre las grandes casas dinásticas de Europa, y María Luisa era su puente. Sin embargo, la mayor parte de las resistencias desaparecieron el 20 de marzo de 1811, cuando nació el primer hijo de la pareja en las Tullerías. Napoleón tenía por fin un heredero. El Senado francés concedió al recién nacido el título de rey de Roma. Si hubiera sido niña, el título habría sido el de princesa de Venecia. Este título se añadió al de príncipe imperial en virtud de la Constitución napoleónica. El niño nació pesando 4 kilos y su madre sufrió mucho para tenerlo. Una legión de enfermeras, tutores e instructores militares se encargaría de supervisar su formación. A pesar de la innegable rigidez del protocolo en la corte austriaca, ahí no recibiría tanta atención. En Austria, el niño tendría más contacto entre padres e hijos. María Luisa escribió a su madre: «Estoy segura de que habría podido disfrutar mucho más de mi hijo en Viena». En mayo de 1812, cuando el emperador inició la campaña de Rusia, María Luisa le acompañó a Dresde, pero el niño permaneció en París. Era el principio del fin del imperio. París fue ocupada en marzo de 1814, pocos meses después de la derrota francesa en Leipzig. En abril, Napoleón fue depuesto por el Senado y por consejo de sus mariscales abdicó en favor de su hijo. La última vez que el pequeño Napoleón vio a su padre fue el 24 de enero de 1814. Aún no había cumplido los 3 años. El rey de Roma se convirtió en Napoleón II, un título efímero, ya que 8 días después se firmó el Tratado de Fontainebleau entre Napoleón y los representantes de las 3 monarquías de la Santa Alianza, Austria, Rusia y Prusia. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo, la coalición aliada de vencedores rechazó el gobierno del joven Bonaparte, pero no antes de que el muchacho ostentara oficialmente el título de Emperador Napoleón II. Entre el 22 de junio y el 7 de julio de 1815, considerado uno de los reinados más cortos de la historia. En la primera abdicación, Napoleón había renunciado a la soberanía sobre sus dominios, tanto para él como para su familia, mientras que a María Luisa se le concedían los ducados italianos de Parma, Piacenza y Guastalla, que en el futuro heredaría el rey de Roma. Una semana después, el antiguo emperador partió hacia la isla de Elba. Nunca volvería a ver a su hijo. Meses antes, Napoleón había escrito a su hermano José que prefería ver muerto a su hijo antes que convertirse en príncipe austriaco. Sin embargo, cuando el padre partió finalmente al exilio, obligó a su esposa a escribir una carta a Francisco I de Austria, solicitando protección para ella y su hijo. Al menos esta vez, Francisco I no le negó su ayuda. María Luisa y el niño partieron hacia Viena. Inmediatamente, bajo el mando del canciller Metternich, se puso en marcha una meticulosa operación que temía su padre. Estaba destinada a convertir a Napoleón II en archiduque vienés. Empezó por hacerle olvidar su nombre de pila, para rebautizarlo como Francisco, como su abuelo, y al cabo de 7 años, le dio el título de duque de Reichstadt, para evitar cualquier referencia a su anterior condición de príncipe imperial francés. En ese momento, en 1818, su madre tampoco estaba a su lado. El Congreso de Viena concedió a María Luisa la propiedad de los ducados italianos otorgados en Fontainebleau. María Luisa, sin el conocimiento de su hijo, formó una familia con su amante austriaco, el conde von Neper, y visitó Viena en contadas ocasiones. Napoleón II solo vio a María Luisa 4 veces desde que partió hacia Parma hasta junio de 1826. Ni siquiera durante el breve letargo imperial de los 100 días, cuando Napoleón de Elba regresó a Francia, María Luisa se planteó volver a París. Napoleón fue pronto derrotado en Waterloo y exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Así, el duque de Reichstadt creció prácticamente huérfano de padre y madre, cuya presencia fue exclusivamente epistolar. Su soledad se vio compensada por la especial predilección de su abuelo Francisco I,
el emperador austríaco tuvo que hacer frente a amenazas de secuestro o asesinato. Se dice que Napoleón ofreció una suma considerable a quien le llevara a su hijo. Los austríacos temían que los criados franceses del niño lo disfrazaran de niña. Tenía unos preciosos rizos rubios y se lo llevaran. Mientras tanto, los absolutistas franceses proclamaron que había que tener preparada una soga para el niño. Ofrecían una recompensa considerable a quien lo asesinara. El muchacho no se parecía en nada a su padre, pero las potencias aliadas veían al joven Napoleón como un enemigo potencial para la Europa de la Restauración. Podía revivir el sueño del imperio napoleónico. Era necesario controlarle, vigilarle y extinguirle, de lo que se encargó el canciller Metternich. En Francia, para los bonapartistas, Napoleón II se convirtió en el símbolo de las libertades secuestradas por el absolutismo. Muchos autores afirman que el fervor napoleónico que condujo a la creación del Segundo Imperio tuvo su origen en la leyenda que rodeó en Francia la figura del duque Reichstadt. Francisco no fue educado para odiar a su padre, pero sí para considerarlo un soldado rico que devastó Europa y arruinó a su país. Francisco sentía una curiosidad natural por Napoleón, pero no recibió muchos detalles sobre la carrera de su padre hasta después de la muerte de Napoleón en 1821. Aún así, Francisco consiguió reunir bastante información. Se cuenta que un día, un comandante militar austríaco de visita nombró a 3 ilustres personajes como los más grandes líderes militares de la época. El joven Francisco escuchó atentamente y luego interrumpió con vigor. «Conozco a un cuarto que no ha mencionado». «¿Y quién es?», preguntó el general. «Mi padre», gritó Francisco antes de salir corriendo. La Revolución Liberal de 1830 podría haber sido una oportunidad de oro para que Napoleón II colmara las ambiciones de muchos bonapartistas, pero para entonces la tuberculosis había hecho estragos en el joven archiduque, que nunca declaró un posible regreso a Francia. En cualquier caso, sería Luis Felipe de Orleans quien ocuparía el trono. Aunque solitario, Francisco no sufrió privaciones. Era muy querido por la familia imperial austríaca, incluidos Francisco y su cuarta esposa, Carolina Augusta, que le trataban como a un hijo. Durante las comidas, Francisco se sentaba junto al emperador. A menudo le visitaba en su estudio. Se aseguró de que el niño recibiera una educación de primera bajo la supervisión de su gobernador, Maurice Dietrichstein. Aunque no era el más aplicado de los alumnos, Francisco era inteligente, curioso y vivaz, y según todos los indicios, encantador cuando quería. Dietrichstein escribió: «Nada es más seductor que su rostro y su conversación cuando quiere ser agradable». Francisco se hizo muy amigo de la princesa Sofía de Baviera, esposa de su tío Francisco Carlos. Su hijo mayor, Francisco José, se convirtió en emperador de Austria y su segundo hijo, Maximiliano, en emperador de México. Se rumoreó que tuvieron una aventura y que Maximiliano era hijo de Francisco, aunque esto es poco probable. Francisco se interesó por ser soldado desde muy joven. Una vez alcanzada la edad suficiente, inició una carrera militar. Desgraciadamente, esta carrera se vio interrumpida cuando Francisco contrajo una enfermedad que resultó ser tuberculosis. El terrible declive físico de un muchacho de apenas 19 años puso rápidamente en marcha la fábrica de rumores, y en las filas liberales francesas se le consideró una víctima más de las maquiavélicas intenciones de Metternich. La sospecha de que había sido envenenado fue apoyada años más tarde por varios autores, pero la ciencia médica actual lo niega. En la primavera de 1832, lo que parecía un catarro persistente atacó de nuevo al duque de Reichstadt. La rápida progresión de la enfermedad, una tuberculosis galopante, hizo que a principios de mayo el joven no fuera más que piel y huesos y apenas pudiera mantenerse en pie. Aunque descartó la posibilidad de envenenamiento, se culpó a Metternich de la precipitación con que se desarrollaron los acontecimientos. Durante varios años, María Luisa insistió en que se permitiera a su hijo viajar a Italia, convencida de que el suave clima mediterráneo fortalecería sus delicados pulmones. Pero el canciller siempre se negó.
temía lo que pudiera ocurrir si Napoleón II cruzaba la frontera austriaca. En su defensa, hay que argumentar que Metternich posiblemente no haya olvidado las palabras escritas por su eterno enemigo, Napoleón, antes de morir. Mi hijo debe pensar en vengar mi muerte en el exilio, pero también debe sacar provecho de ello, que dirija sus esfuerzos a reinar, que crezca todo lo que he sembrado. Napoleón debió darse cuenta de que Metternich estaba dispuesto a todo para salvar su ideal de monarquía absoluta. El 22 de julio de 1832, el duque de Reichstadt murió en Viena. Sin embargo, Napoleón II, hijo del águila imperial, siguió batiendo sus alas muchos años después, y no solo en sus aspiraciones bonapartistas, sino también en el escenario y en la literatura. Se dice que en sus últimos días dijo: «Debo poner fin a una vida inútil y sin nombre tan joven, mi nacimiento y mi muerte. Esa es toda mi historia». El joven Napoleón II no realizó su sueño bonapartista del retorno del Imperio francés. Su vida transcurrió en una semiprisión en Viena. Solo años más tarde, su primo, Carlos Luis Napoleón, realizaría el Segundo Imperio francés, gobernando como Napoleón III. Las cenizas de Napoleón II reposaron en la cripta imperial austriaca de la Iglesia de los Capuchinos de Viena hasta el 15 de diciembre de 1940, cuando fueron trasladadas al complejo de los inválidos, nada menos que por Adolf Hitler, en un esfuerzo por reparar un agravio histórico y deseando caer en gracia a la Francia ocupada. Hitler ordenó que se abriera la cripta de los capuchinos en Viena, se tomaran los restos del hijo de Napoleón y se llevaran a París para que descansaran, junto con los de su padre, bajo la cúpula del antiguo hospital militar de los inválidos. La ceremonia no se pareció en nada a la que tuvo lugar 100 años antes, cuando los restos de Napoleón Bonaparte fueron depositados en su tumba definitiva. Tal fue el triste destino de Napoleón II. No era más que una sombra de su poderoso padre, un destino que, frente al águila imperial, como era conocido el primer Bonaparte, solo le permitió ser el águila, apodo que le fue dado póstumamente. Todo el mundo conoce la historia de Napoleón Bonaparte, el héroe revolucionario francés, emperador y conquistador. Napoleón I también fue famoso por sus fracasos, como la campaña de Rusia de 1812 y la batalla de Waterloo, pero uno de sus defectos menos conocidos es su intento de establecer una dinastía. En el apogeo de su poder, Napoleón concedió títulos principescos a la mayoría de sus hermanos, e incluso los nombró reyes de territorios conquistados, como España y Holanda. Este último fue el reino del hermano menor de Napoleón, Luis, cuyo hijo nació el 19 de abril de 1808 y recibió el nombre de Carlos Luis Napoleón, a menudo abreviado como Luis Napoleón, en honor a su emperador y cabeza de familia. Napoleón I y su esposa, la emperatriz María Luisa, se convirtieron en los padrinos del niño. En 1810, cuando Luis Bonaparte recibió la orden de abandonar su corona y regresar a Francia, el joven Luis Napoleón se convirtió rápidamente en uno de los sobrinos favoritos del emperador, a menudo mimado, llevado a reuniones oficiales y en general tratado con afecto por la pareja real. Pero lo que parecía una apacible y privilegiada vida principesca se vio interrumpida tras el primer exilio de Napoleón en 1814 y el segundo tras la batalla de Waterloo en 1815. El joven príncipe se vio obligado a exiliarse junto a sus padres. Europa olvidó la existencia misma de un tal Charles Louis Napoleón Bonaparte. Tras la restauración de la dinastía borbónica en 1815, la familia Bonaparte se exilió en distintas partes del mundo. Algunos huyeron a América, otros a diversos países europeos. Mientras tanto, Luis Napoleón se fue con su familia a Alemania y después a Suiza. El joven príncipe Luis creció escuchando historias gloriosas sobre su tío emperador y sus revolucionarias ideas antimonárquicas. A los 15 años, la familia se traslada a Roma, donde el joven príncipe entabla amistad
con François-René Chateaubriand, escritor francés y embajador de París en Génova. Su influencia sobre Luis Napoleón fue enorme. Gracias a él, el príncipe exiliado vio los límites de sus radicales ideas revolucionarias y desarrolló una sólida afinidad por la literatura romántica. A finales de la década de 1820, Luis Napoleón, junto con su hermano mayor, Napoleón Luis, se unió a los Carbonari, una organización cuyo objetivo era desalojar el dominio de los Habsburgo sobre Italia. En 1831, las fuerzas austríacas y papales lanzaron una exitosa ofensiva contra los rebeldes, obligando a los dos hermanos Bonaparte a huir. Poco después, Napoleón Luis muere de sarampión. En abril, Luis Napoleón Bonaparte y su madre se trasladan a París, adoptando el apellido Hamilton para evitar cualquier sospecha. Un año antes de la llegada de Luis Napoleón, la monarquía borbónica fue derrocada por última vez durante la Revolución de Julio de 1830 y sustituida por la monarquía de Julio, una monarquía constitucional dirigida por Luis Felipe de Orleans. Este monarca era mucho más liberal que sus primos borbones y, por tanto, toleraba la estancia de los Bonaparte en Francia, siempre que se mantuvieran discretos. Sin embargo, la mera presencia de un pariente de Napoleón I bastó para provocar un vasto movimiento popular en todo el país. La verdadera identidad de los Hamilton acabó filtrándose a la población y en mayo de 1831 tuvo lugar una manifestación pública de duelo por el emperador Napoleón I frente a su residencia. Algunos participantes incluso pidieron el regreso al trono del exiliado Napoleón II, hijo de Napoleón Bonaparte, con la emperatriz María Luisa. Tras este acontecimiento, el rey Luis Felipe I exigió que la familia abandonara Francia para evitar nuevos disturbios. Los Bonaparte regresaron a Suiza. Incluso después de su derrota, Napoleón I dejó muchos partidarios en el ejército francés y en la población en general. Se agruparon bajo la bandera del bonapartismo, una ideología que sugiere que el poder debe centrarse en el líder de la casa de Bonaparte, que gobernaría como un monarca benévolo, aplicando políticas similares al socialismo moderno. El apoyo bonapartista nunca flaqueó, a pesar de los años de exilio. De hecho, la falta de persecución de la familia de Napoleón I estuvo relacionada con el riesgo de que se produjeran motines importantes entre los soldados franceses y la población. Estos partidarios fueron la columna vertebral de la Revolución de Julio de 1830 y ejercieron un importante poder político. Según la regla de sucesión, el jefe de la facción bonapartista era Napoleón II, hijo del difunto emperador. Los siguientes herederos en la línea sucesoria eran los tíos de Luis Napoleón, José y Luciano, pero estos no tenían ningún interés en volver a la vida pública. Con la muerte de Napoleón II, en 1832, el nuevo líder de la causa bonapartista pasó a ser Luis Napoleón Bonaparte. De regreso a Suiza, Luis Napoleón se alistó en el ejército suizo y se convirtió en oficial de artillería. Durante su estancia, escribió varios libros sobre sus ideas políticas, que sentaron las bases del bonapartismo. Mientras Luis Napoleón desarrollaba sus ideas, en Francia, la popularidad del rey Luis Felipe caía en picado, pues las promesas de la Revolución de 1830 estaban lejos de cumplirse. Una revuelta popular fue violentamente reprimida en 1832 y se avecinaban más disturbios sociales. El monarca consiguió reconciliar a la nobleza francesa con la burguesía, pero al hacerlo, creó un nuevo sistema social basado en la renta y la propiedad, y las clases más pobres quedaron relegadas. En 1836, Luis Napoleón intentó aprovecharse de la situación. Con la ayuda de un oficial de alto rango de la guarnición de Estrasburgo, consiguió dominar al Consejo Municipal de la ciudad. Sin embargo, fue rápidamente rodeado por las tropas francesas. El príncipe se ve obligado a regresar a Suiza, mientras que sus cómplices son detenidos. Para evitar otra manifestación popular de bonapartistas, el rey Luis Felipe indultó a los conspiradores y exigió en vano a las autoridades suizas que entregaran a los bonapartistas.
Luis Napoleón abandonó voluntariamente Suiza para evitarle importantes desavenencias diplomáticas con París. Se trasladó al Reino Unido antes de recorrer América. En el verano de 1840, Luis Napoleón intentó una vez más dar un golpe de estado contra el rey Luis Felipe desde el puerto de Boulogne, en el Canal de la Mancha. El intento acabó en desastre total, y el príncipe fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de Ham, cerca de la Somme. Luis Napoleón permaneció en prisión durante 6 años antes de fugarse en mayo de 1846. Regresó al Reino Unido y desde ahí organizó la oposición bonapartista contra el rey Luis Felipe I. El descontento contra el rey Luis Felipe alcanzó su punto de ebullición en febrero de 1848. París volvió a tomar las calles. La Guardia Nacional se niega a ponerse del lado del rey, y este no tiene más remedio que abdicar y abandonar el país. Mientras Luis Felipe llega a Inglaterra, Luis Napoleón desembarca en Francia. En cuanto al regreso de un Bonaparte a Francia, el escritor Víctor Hugo, que se convertiría en su enemigo acérrimo de Napoleón III, fue un visionario al prever el triunfo político de aquel personaje errático. Según él, no era un príncipe que regresaba, sino una idea. El 24 de febrero, los líderes liberales de la Revolución proclaman la creación de la Segunda República. Rápidamente se estableció un gobierno provisional y se prepararon elecciones. Sin embargo, el malestar estaba lejos de terminar. La clase obrera se sublevó en el norte de Francia ante la falta de puestos de trabajo disponibles, persiguiendo a los trabajadores belgas instalados en la región. Mientras tanto, los líderes republicanos radicales de la revolución estaban muy decepcionados con los resultados de las primeras elecciones. Los partidos conservadores, apoyados por las zonas rurales del país, irrumpieron rápidamente en la Asamblea Nacional. Conservadores y progresistas siguen enfrentándose en las calles de París hasta junio, cuando el ejército se pone del lado del gobierno conservador y aplasta violentamente a la oposición. Rápidamente se organizan elecciones legislativas y Luis Napoleón obtiene un escaño en la asamblea. El cuerpo recién elegido estableció rápidamente una nueva constitución y las elecciones presidenciales tuvieron lugar en diciembre de 1848. Napoleón se presentó como un candidato de centro, lo bastante conservador para contentar a las masas rurales, pero que representaba los ideales revolucionarios a través de su nombre. El resultado fue que Luis Napoleón ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, con una amplia mayoría del 74,3% de los votos. Pero la asamblea estaba dominada por el Partido Conservador del Orden y los socialistas y radicales republicanos. En junio de 1849, los radicales intentaron sin éxito tomar el poder por la violencia y fueron expulsados de las instituciones francesas durante años. Como presidente, Napoleón se opuso vehemente a la asamblea, utilizando a menudo sus poderes para limitar los de esta. Siguiendo el modelo de su tío, Luis Napoleón se puso el uniforme de general de la Guardia Nacional y se hizo llamar príncipe presidente. Esto fue considerado antirrepublicano por muchos parlamentarios. Durante la intervención francesa de 1849, para apoyar a la recién creada República Romana en Italia, el futuro emperador ordenó a sus tropas que cambiaran de bando y apoyaran al Papa. Esto le valió el apoyo del campo conservador francés, pero amplió aún más el conflicto con la Asamblea. Para limitar su poder, los representantes intentaron introducir reformas que restaran apoyo a Luis Napoleón. Introdujeron una ley que restringía los derechos electorales a los ciudadanos franceses varones con más de 3 años de residencia en Francia, excluyendo a 3,5 millones de los 9 millones de votantes potenciales. Esta decisión fue muy impopular entre la población. Además, el príncipe presidente intentó presentarse a un segundo mandato, pero no consiguió reunir los apoyos necesarios. La asamblea consiguió limitar momentáneamente el ascenso de Luis Napoleón como único gobernante del país, pero al hacerlo, perdió el apoyo de la población. El príncipe presidente se hizo más popular y se ganó el apoyo de las facciones tradicionalistas y religiosas.
Además, gracias a algunos gestos de reconciliación hacia los partidos de izquierda y los radicales, Luis Napoleón se ganó el apoyo de la clase obrera. Pero el golpe de gracia vino del ejército. Oficiales y soldados apoyaron firmemente a Luis Napoleón, ya que representaba uno de los momentos de mayor orgullo de la historia francesa. La noche del 2 de diciembre, en el 47º aniversario de la coronación de Napoleón Bonaparte, los soldados franceses ocuparon París, derrocando a la República en un sangriento golpe de Estado. Algunos republicanos intentaron resistir, pero fueron cruelmente aplastados. Una vez más, las calles de París se tiñen de sangre al surgir un nuevo régimen. Tras el golpe de diciembre de 1851, Luis Napoleón instaura el Segundo Imperio francés y se convierte en el emperador Napoleón III. Esta repetición de Napoleones en el poder inspiró a Marx, la famosa frase con la que abre su texto, el 18º Brumario: la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Las pruebas y tribulaciones de Luis Napoleón hacia el gobierno absoluto han terminado por fin. Tras el sangriento golpe de diciembre de 1851, el príncipe presidente reúne progresivamente todo el poder en sus manos, utilizando su ingenio y su fuerza para expulsar a sus adversarios del compás político y alzarse como único gobernante de Francia, el emperador de los franceses. Durante su reinado, el emperador Napoleón III convirtió a Francia en una fuerza a tener en cuenta entre las demás naciones europeas. Expandió el imperio colonial francés y, en última instancia, guió al país hacia una era de prosperidad económica y social. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por importantes deficiencias en política exterior y unidad política interna. Tras el golpe de 1851, Luis Napoleón aplicó medidas autoritarias para reprimir a su oposición. Se restablece la censura de prensa. Todas las opiniones políticas deben someterse a las autoridades antes de ser publicadas. En febrero, se celebraron nuevas elecciones que vieron el ascenso de una asamblea predominantemente bonapartista que apoyó al emperador en todos sus esfuerzos. Además, Luis Napoleón celebró con un plebiscito para legitimar su permanencia en el poder, declarándose presidente por 10 años renovables y prohibiendo los símbolos del republicanismo en escuelas y universidades. Después de esto, la Casa de Orleans, parientes del difunto rey Luis Felipe I, fue exiliada del país. Luis Napoleón pasó 1852 consolidando su poder y aplastando diversos movimientos de oposición, monárquicos, republicanos y socialistas. Todos fueron barridos y se estableció una nueva constitución que otorgaba un inmenso poder al presidente. El 9 de octubre de 1852, Luis Napoleón pronunció su famoso discurso en Burdeos, donde proclamó que el imperio es la paz. Prometió que un renacimiento del imperio francés no significaría una agenda expansionista como la de su tío, sino una oportunidad para modernizar Francia, acelerando su industrialización y mejorando sus infraestructuras. A finales de noviembre se celebra un nuevo plebiscito, cuyo resultado convierte a Luis Napoleón en emperador. Así comenzó el reinado de Napoleón III. Se mantiene la Constitución, la noción de presidente se sustituye por la de emperador y se establece el derecho a gobernar de forma hereditaria. Se mantuvo la Asamblea Nacional, pero su poder se vio gravemente mermado. La Segunda República muere con un gemido y el Segundo Imperio francés se anuncia a bombo y platillo. Cuando llegó al trono imperial, el matrimonio del nuevo soberano se convirtió en una cuestión de Estado. La perpetuidad dinástica, basada en la sucesión, obligó al emperador a renunciar a su vida de soltero. De hecho, era un soltero empedernido que sedujo a varias mujeres, pero la aristócrata española, Eugenia de Montijo, acabó robándole el corazón. La boda se celebró el 19 de enero de 1853. De su unión nació el príncipe Eugenio, que murió en 1873 a la edad de 23 años durante la guerra contra los zulúes. A pesar del carácter estrictamente autoritario de su régimen,
el emperador Napoleón III cumplió la mayoría de sus promesas. En muchos aspectos, fue fiel a la ideología del bonapartismo, tal y como él mismo la había esbozado en su juventud. Era un gobernante autoritario que aplicaba políticas de interés común. Debido a los continuos disturbios sociales, Francia fue quedando rezagada respecto a otras naciones europeas en términos económicos y de industrialización. Además, París perdió gran parte de su influencia exterior en favor del Reino Unido, Austria y Rusia. El imperio tuvo que hacer frente a numerosos retos y Napoleón estuvo a la altura. A partir de 1852, Bonaparte introdujo el sistema bancario y supervisó la creación de los primeros bancos franceses. Estas estructuras le permitieron modernizar la economía francesa y proporcionaron al emperador los fondos que necesitaba para sus demás reformas. Así, el Segundo Imperio francés disponía de excelentes ingresos financieros gracias al sistema bancario recién establecido y a las eficaces políticas de comercio exterior heredadas de la época de Luis Felipe. Además, la constante natalidad que se produjo entre 1815 y 1830 dotó al país de una población joven y capaz. El emperador Napoleón III disponía, pues, de todos los elementos necesarios para sus ambiciosas reformas. Uno de los principales proyectos estructurales de Napoleón III fue la ampliación del ferrocarril francés. De 1852 a 1870, la red ferroviaria pasó de 3.500 kilómetros a 20.000 kilómetros en total. El desarrollo de las infraestructuras de transporte expolió una mayor inversión en la industria francesa y progresivamente las bobinas, el acero y diversas fábricas proliferaron por todo el país. El segundo gran proyecto del emperador Napoleón III fue la reconstrucción e innovación de París. La ciudad ya era un importante centro cultural europeo, pero bajo el reinado de Napoleón III, la capital francesa hizo realmente honor a su apodo, la ciudad de las luces. El emperador ordenó la reconstrucción de las principales calles y avenidas y el desarrollo de los primeros grandes almacenes. El emperador también contribuyó en gran medida a la vida cultural de París. Ordenó la construcción del Palacio de la Ópera y financió personalmente numerosos proyectos culturales. Bajo su reinado, París floreció y recuperó su lugar como capital de la cultura y la ilustración. El emperador también patrocinó la modernización del comercio marítimo francés. Francia compró y construyó nuevos barcos de vapor para competir con las flotas británica y estadounidense. En poco tiempo, Francia había recuperado su estatus de potencia mundial y estaba dispuesta a expandir su influencia más allá de sus fronteras. Una de las primeras acciones de Napoleón III como gobernante absoluto de Francia fue aliarse con la Gran Bretaña de la reina Victoria. Juntos, junto a los otomanos, derrotaron a Rusia durante la Guerra de Crimea, lo que permitió a Francia obtener la tutela de las poblaciones cristianas que vivían bajo el dominio del sultán. Durante las negociaciones de paz, el emperador se aseguró de que Rusia no sufriera consecuencias catastróficas como consecuencia de la derrota. De este modo, consiguió establecer progresivamente lazos de amistad con el zar, que durarían mucho más allá de su reinado. Este fue uno de los primeros movimientos de Napoleón III en su política anti-austriaca, que consistía en aislar y cercar al imperio de los Habsburgo para arrebatarle su influencia sobre los estados germánicos e Italia, para limitar aún más la influencia austriaca y crear una zona tampón entre Francia y Viena. Napoleón III apoyó fervientemente la independencia y la unificación de Italia. París ya mantenía una sólida alianza con el reino de Piamonte-Cerdeña, gobernado por la Casa de Saboya, que era el candidato de Napoleón para gobernar un estado italiano unificado. El apoyo del emperador al rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, comenzó en 1855. En abril de 1859, cuando Austria declaró la guerra a Piamonte-Cerdeña y acusó al pequeño reino de amenazar los intereses de Viena en la región, Francia intervino decisivamente en favor de su aliado. Los ejércitos franceses se adentraron en Italia
e infligieron varias derrotas a las tropas austriacas en las batallas de Magenta y Solferino. La excepcional brutalidad de los combates llevó a los emperadores francés y austriaco a firmar un tratado de paz el 11 de julio de 1859. Los Habsburgo reconocieron oficialmente la independencia de Italia bajo Víctor Manuel II, manteniendo Venecia y la región circundante bajo su control. Cuando el emperador Napoleón III llegó al poder, Francia ya poseía algunos territorios de ultramar. París tenía posiciones en las Indias Occidentales, África Occidental, el actual Senegal y territorios vecinos, y la más famosa, Argelia. Esta última fue conquistada a los otomanos en 1830 y abrió el camino a una nueva era colonial francesa. Uno de los principales retos del emperador era pacificar completamente Argelia. De 1830 a 1847, las poblaciones locales se opusieron violentamente al dominio francés. La derrota y el encarcelamiento del emperador argelino redujeron la resistencia armada contra Francia, pero la animadversión hacia el dominio francés siguió siendo fuerte. Para pacificar a la población local, el emperador liberó al príncipe derrotado y entabló amistad con él, además de prohibir las políticas antimusulmanas durante el resto de su mandato. La relación amistosa entre el emperador y el príncipe continuaría hasta la muerte de Napoleón. Esta amistad contribuiría a mejorar las relaciones entre musulmanes y cristianos en Oriente Próximo y el norte de África. Durante el Segundo Imperio Francés, Francia también logró establecer el control sobre Cochinchina, el actual Vietnam. Este sería el trampolín para la futura colonia de Indochina. Sin embargo, la política exterior del emperador también tuvo sus defectos. En 1862, envió tropas a México para apoyar al pretendiente imperial local Maximiliano I. Este se enfrentó a la resistencia de los republicanos, liderados por el presidente Benito Juárez. Exitoso al principio, el emperador Napoleón III tuvo que abandonar por completo sus intereses mexicanos en 1866, cuando Estados Unidos, recién salido de la Guerra de Secesión, se opuso claramente a los intereses de Francia en la región. A la retirada francesa siguió la derrota total de las fuerzas imperiales mexicanas. A pesar de la innegable eficacia de las reformas de Napoleón III, el Segundo Imperio francés no fue popular entre todos. De hecho, los monárquicos consideraban al emperador Napoleón III un usurpador, y los republicanos despreciaban sus formas autoritarias. Pero nadie se atrevía a desafiar el dominio imperial en las calles de París o en el campo, porque los ejecutores del emperador aplastaban fácilmente toda forma de desobediencia civil. Sin embargo, surgió la oportunidad de oponerse. El Segundo Imperio francés no cayó por una revuelta popular contra Napoleón, sino por un desastroso conflicto que ha marcado a Francia desde entonces. El 18 de junio de 1870, Francia y Prusia se declararon la guerra debido a la influencia de los estados alemanes. Al principio, estaba claro que el emperador Napoleón III subestimaba las capacidades militares y diplomáticas de Berlín y de su canciller, Otto von Bismarck. Un ejército dirigido por el propio emperador fue derrotado rápidamente en la batalla de Sedan, en el este, y Napoleón III fue hecho prisionero. Lo que siguió fue un completo desastre para Francia. La oposición llenó rápidamente el repentino vacío de poder, proclamando la Tercera República Francesa. El monarca abdicó y París tuvo que abandonar grandes partes de sus territorios orientales a un recién proclamado imperio alemán. A ello siguió el sangriento episodio de la Comuna de París, que marcó la historia de Francia durante siglos. Napoleón III se trasladó entonces a Gran Bretaña, donde permaneció hasta su muerte en 1873. Su impacto en Francia aún se siente hoy en día, especialmente en París, donde casi todos los rincones de la ciudad fueron construidos bajo su reinado. A pesar de sus numerosos defectos, Napoleón III sigue siendo un gobernante importante en la historia de Francia, cuyas políticas contribuyeron en gran medida a la modernización del país y a su prestigio internacional.